Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde diseccionamos el mundo del corazón, las series turcas que nos roban el aliento, y por supuesto, los chismes jugosos de nuestras celebridades favoritas. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha estado quemando las redes sociales, un rumor que incendia los foros de fans, una historia que parece sacada de un guión de telenovela, pero que involucra a dos de los nombres más grandes del entretenimiento turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí amigos, hoy vamos a profundizar en la supuesta explosión de Can Yaman, el posible cierre de puertas del amor por parte de Demet, y cómo esto impacta en otras posibles relaciones. Ya saben que aquí nos encanta investigar a fondo, buscar las pistas, y ofrecerles nuestra perspectiva, siempre con respeto y por supuesto con un toque de humor. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos, y acompáñenme en este viaje de amor, desamor y quizás un poco de drama. Pero antes de que nos sumerjamos en este torbellino de emociones, quiero recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan analizando las relaciones de las celebridades, si aman las series turcas tanto como nosotros, no se pierdan de nada. Activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos al lío. ¿Qué está pasando exactamente entre Can Yaman y Demet Özdemir? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Durante años, su química en pantalla en la exitosísima serie Erkencikus, Pájaro Soñador, traspasó la pantalla, generando una legión de fans que soñaban con verlos juntos en la vida real. La verdad es que la química era innegable: las miradas, las sonrisas, la conexión, todo apuntaba a que había algo más que amistad entre ellos. Era una magia palpable, una electricidad que se sentía incluso a través de la pantalla. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad a veces es muy diferente a lo que vemos en la televisión. Aunque durante un tiempo se especuló con un romance e incluso se filtraron algunas fotos que alimentaron los rumores, lo cierto es que Can y Demet nunca confirmaron oficialmente su relación. De hecho, ambos siguieron caminos separados en el amor, teniendo otras parejas y, en el caso de Demet, incluso llegando al matrimonio. Y este es el punto clave que detona toda la especulación actual. Entonces, ¿de dónde viene este rumor de la explosión de Can y el supuesto cierre de puertas del amor por parte de Demet? Bueno, aquí es donde entran en juego las fuentes anónimas, los comentarios en redes sociales, y por supuesto, la especulación desenfrenada. Algunos medios turcos han publicado artículos sugiriendo que Can Yaman estaría profundamente afectado por el matrimonio de Demet con el cantante Oğuzhan Koç, de quien ya se ha divorciado, recordemos, y que esto habría provocado una reacción airada por su parte. Pero, ¿airada en qué sentido? ¿Un arrebato público? ¿Un silencio prolongado? ¿O quizás simplemente una profunda tristeza que se filtra en sus gestos y entrevistas? Según estas fuentes, Can habría expresado su frustración y decepción ante la decisión de Demet, sintiendo que ella no le dio una oportunidad real en el pasado. Se dice que él siempre estuvo enamorado de ella, pero que Demet nunca correspondió sus sentimientos de la misma manera, manteniéndolo en una especie de limbo amoroso. Un limbo donde la amistad se difumina con el afecto, donde la esperanza persiste a pesar de la realidad, y donde el dolor del rechazo se disfraza de camaradería. Un limbo, en definitiva, muy común en el mundo de las relaciones no correspondidas. Ahora bien, aquí es donde debemos ser cautelosos. Como les digo, estas son solo especulaciones basadas en fuentes no confirmadas. Ni Can ni Demet han hecho ninguna declaración pública al respecto, por lo que es imposible saber con certeza qué hay de verdad en todo esto. Sin embargo, es innegable que la historia ha generado un gran revuelo en los medios y entre los fans. La ausencia de confirmación oficial solo alimenta la llama de la especulación, creando un caldo de cultivo perfecto para rumores y teorías conspirativas. Lo que sí podemos analizar son los hechos concretos. Demet Özdemir se casó con Oğuzhan Koç en marzo de 2022, en una boda espectacular que fue seguida por miles de personas en todo el mundo. Un evento que parecía sacado de un cuento de hadas, con vestidos de ensueño, invitados de lujo y una atmósfera de felicidad palpable. Sin embargo, el matrimonio duró poco más de un año, y la pareja anunció su divorcio en mayo de 2023. La noticia sorprendió a muchos, ya que parecían una pareja feliz y enamorada. ¿Qué falló? ¿Presiones de la fama? ¿Incompatibilidad de caracteres? O quizás, como algunos sugieren, la sombra de un amor no correspondido que siempre estuvo presente.
Por su arte, Can Yaman también ha tenido varias relaciones sentimentales públicas. Se le ha vinculado con actrices, modelos y hasta con una presentadora italiana. Relaciones intensas, apasionadas pero efímeras. Ninguna de estas relaciones ha prosperado a largo plazo. ¿Es Can un alma libre que huye del compromiso? ¿O es que ninguna de sus parejas ha logrado llenar el vacío que dejó Demet? Actualmente Can parece estar soltero y enfocado en su carrera profesional, que lo ha llevado a trabajar en proyectos internacionales. Su ambición lo ha catapultado a escenarios globales, pero ¿ha encontrado la misma satisfacción en el amor? Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Realmente Demet le cerró las puertas del amor a Can? ¿Es posible que exista algún tipo de resentimiento entre ellos? Es difícil decirlo con certeza. Podría ser que Can simplemente sintiera una profunda admiración y cariño por Demet, y que su matrimonio con Ouzhan lo haya afectado emocionalmente. También podría ser que los medios estén exagerando la situación para generar más polémica y clics. Después de todo, una buena historia de amor, especialmente si está salpicada de drama y desamor, siempre vende. Lo que sí es cierto es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es un tema que sigue generando interés y debate. Su química en pantalla fue tan poderosa que muchos fans siguen esperando que algún día se den una oportunidad en la vida real. Una esperanza que se aferra a la magia de Erkencikus, a la creencia de que el amor verdadero siempre encuentra su camino. Sin embargo, ambos han dejado claro que son amigos y colegas, y que su relación se limita al ámbito profesional. ¿Es esta la verdad absoluta? ¿O hay algo más que no nos están contando? Pero volvamos al título de nuestro vídeo. Can Yaman explota. Demet le cerró las puertas del amor con otras. ¿Es posible que la supuesta explosión de Can y el rechazo de Demet hayan afectado sus futuras relaciones? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación psicológica. Un terreno pantanoso pero fascinante donde intentamos descifrar las motivaciones ocultas y las heridas emocionales que pueden influir en el comportamiento de una persona. Es posible que Can, al sentirse rechazado por la mujer que amaba, o que creía amar, haya desarrollado cierto miedo al compromiso o a la vulnerabilidad emocional. El rechazo puede dejar cicatrices profundas, creando una barrera invisible que dificulta la conexión genuina con otras personas. También podría ser que su experiencia con Demet lo haya vuelto más selectivo y exigente a la hora de elegir pareja. La idealización de un amor pasado puede convertir la búsqueda de una nueva relación en una tarea casi imposible. En este sentido, el cierre de puertas de Demet podría haber influido indirectamente en sus futuras relaciones, haciéndolo más cauteloso y reservado. Un escudo protector para evitar volver a sufrir. Por otro lado, es importante recordar que Can Yaman es un hombre joven, exitoso y muy atractivo. Tiene muchas opciones y oportunidades en el amor. Es probable que simplemente no haya encontrado a la persona adecuada todavía. También podría ser que esté priorizando su carrera profesional sobre su vida personal, y que no esté dispuesto a sacrificar su libertad y su independencia por una relación. La fama y el éxito a menudo vienen acompañados de un precio, la dificultad para mantener relaciones duraderas y significativas. En cuanto a Demet, su divorcio de Ouzhan Kok demuestra que el matrimonio no siempre es un cuento de hadas. Es posible que ella también haya aprendido lecciones valiosas de esta experiencia, y que ahora sea más selectiva y consciente de lo que busca en una pareja. Quizás esté enfocada en su crecimiento personal y profesional, y no esté buscando una relación seria en este momento. El divorcio puede ser un punto de inflexión, una oportunidad para reevaluar prioridades y reconstruir la vida según los propios términos. Analicemos un poco más profundamente la figura de Demet. Es una mujer independiente, talentosa y con una carrera en ascenso. Su matrimonio fallido podría haberla hecho reflexionar sobre las expectativas sociales y las presiones que se ejercen sobre las mujeres en el mundo del espectáculo. ¿Estaba realmente enamorada de Ouzhan? ¿O se sintió presionada a casarse para cumplir con las expectativas de sus fans y de la sociedad turca? Estas son preguntas que solo ella puede responder. Y en cuanto a Can, es un hombre con una personalidad arrolladora, una energía contagiosa y un magnetismo innegable. Pero detrás de esa fachada de seguridad y confianza, ¿se esconde un corazón herido? Un hombre que anhela un amor verdadero y duradero, pero que teme volver a ser rechazado. Sus relaciones pasadas sugieren una búsqueda constante de algo que no logra encontrar. ¿Será que ese algo es, en realidad, inalcanzable?
En resumen, la supuesta explosión de Can Yaman y el cierre de puertas del amor por parte de Demet Özdemir son temas que han generado mucha especulación y debate. Si bien es imposible saber con certeza qué hay de verdad en todo esto, lo cierto es que la relación entre estos dos actores sigue siendo un tema de interés para muchos fans. Es posible que su historia haya influido en sus futuras relaciones, pero también es importante recordar que ambos son personas adultas y capaces de tomar sus propias decisiones. La vida de las celebridades está llena de luces y sombras, de momentos de alegría y de profunda tristeza. Y nosotros, como espectadores, solo vemos una pequeña parte de la historia. Y bien, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de nuestro análisis y que les haya resultado entretenido e informativo. Como siempre, he intentado ofrecerles una perspectiva equilibrada y respetuosa, basada en los hechos conocidos y en las especulaciones más plausibles. Recapitulando, exploramos la supuesta explosión de Can Yaman, el rumor de que Demet Özdemir le cerró las puertas del amor, y cómo esto podría haber afectado sus relaciones posteriores. Analizamos la química entre ellos en Erkencikus, sus respectivas vidas amorosas, y las posibles implicaciones psicológicas de esta historia. Profundizamos en las complejidades de sus personalidades y en las presiones que enfrentan como figuras públicas. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí, y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de toda esta historia? ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir debieron estar juntos? ¿Creen que el matrimonio de Demet afectó a Can? ¿O piensan que todo esto es una exageración de los medios? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Interactuemos. ¿Han vivido alguna experiencia similar? ¿Han sentido alguna vez que el amor de su vida se les escapaba de las manos? Compartan sus historias. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también sean fans de Can Yaman y Demet Özdemir, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan de nada. Activen la campanita para que les notifiquen cada vez que subamos un nuevo vídeo. Prometo que seguiremos trayéndoles los chismes más jugosos, las noticias más impactantes y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento turco. Gracias de nuevo por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor es un misterio, una fuerza poderosa que puede unir o separar, alegrar o entristecer. Pero al final, siempre vale la pena arriesgarse. Que tengan una semana llena de amor y felicidad.